Sean todos bienvenidos, muy buenos días, todavía en este momento. Gracias a Dios por la vida de todos los que están presentes. Si alguno nos visitase por primera vez, sea bienvenido. Queremos que pueda sentirse como en su casa. Hoy quiero compartir con ustedes un estudio sobre una de las parábolas que tiene mayor cantidad de información que podemos extraer de la misma, y es la parábola del fariseo y del publicano. La parábola del fariseo y del publicano. Y esta parábola es tan extensa, no en lo que dice, porque lo que dice realmente son solamente 5 versículos, pero el contexto de entender quién es un fariseo y después entender quién es un publicano es tan grande que vamos a dividir esta parábola en 2 partes. Hoy vamos a ver quiénes eran los fariseos. Vamos a entender todo el contexto porque los fariseos tienen una trascendencia en la vida y el ministerio del Señor. A ellos se dirigió en gran parte de sus mensajes. A ellos fue a los que más reprendió también delante de todos. Y fueron ellos algunos de los principales opositores en el ministerio y en todo lo que el Señor Jesucristo hizo. Y si Dios permite, la próxima semana vamos a entender quiénes eran los publicanos también. ¿Por qué hizo un contraste? Prácticamente el Señor se fue hasta arriba y después se fue hasta abajo. E hizo ese contraste para hablar de cómo algunos pueden ser justificados y otros pueden ser condenados, a pesar de todo lo que puede decir externamente la personalidad de cada uno. Vamos a leer Lucas 18, versículos del 9 al 14. Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Aquí vamos a encontrar la parábola. Dice la Escritura: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a orar, pedimos a Dios su ayuda. Padre, cuántas gracias te damos en esta hora, porque tú tienes palabras de vida, Señor, que vitalizan nuestra alma, que nos dan luz y nos enseñan hacia dónde debemos dirigirnos. Hoy te pido, por favor, a través de esta parábola, enséñanos, Señor. Ayúdanos a ser advertidos, pero también a ser, Señor amado, colocados en la senda correcta de tu justicia. Por favor, a cada uno conforme a su necesidad, bendícenos hoy con tu palabra y con tu presencia y tu espíritu. Te ruego, Señor, dame palabras tuyas para transmitir a esta congregación en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, lo primero que tenemos que ver es que esto es una parábola. Como lo hemos comentado, en las últimas semanas he estado compartiendo de varias parábolas diferentes en su contenido, pero con un mismo propósito, que es mostrar el reino de Dios. Y en este caso el Señor se va a centrar en hablarnos del engaño de la religión y de la importancia de la humildad en nuestra vida. Y es muy importante comprender que cuando habla del engaño de la religión, no quiere decir que buscar a Dios o congregarse o reunirse sea malo o sea incorrecto en ningún sentido. De hecho, vamos a ver que Jesucristo después dijo también que si nuestra justicia no era como la de los fariseos, no entraríamos al reino de Dios.
Entonces, el Señor va a hacer tres cosas. La primera va a ser mostrarnos cómo eran los fariseos, aunque en este caso no lo menciona, pero eran un grupo de personas que era total y ampliamente reconocido en Israel. Todos sabían quiénes eran los fariseos. De hecho, eran muy respetados. Eran personas que tenían un grande favor con la comunidad porque realmente sí vivían vidas que impactaban. Sí vivían vidas que realmente decías, wow, esta persona realmente se esfuerza en lo que está haciendo y se ve que lo hace de una forma súper disciplinada. Pero también tenía varios engaños porque ellos ya habían confiado tanto en esas formas que habían descuidado los valores más importantes y sencillos. Es decir, el Señor no va a condenar el hecho de acercarnos a Dios y buscar con disciplina su nombre y hacer cosas. De esto no lo va a condenar. Es más, Jesús decía, todo lo que ellos les digan, háganlo, porque lo que predican es correcto, pero no sigan su ejemplo. Qué triste, ¿verdad? Que alguien diga, mira, todo lo que te diga esa persona, hazlo, porque lo que te dice está bien. Nada más no sigas su ejemplo. No vayas a hacer porque él dice, pero no hace. Pero todo lo que te enseña es correcto, es totalmente exacto, es adecuado. Vamos a leer Hechos 26:5, un texto creo que no está aquí en la presentación, pero vamos a ponerlo de la Escritura. Solamente quiero mencionar cómo Pablo, uno de los personajes más ilustres de los discípulos, que aunque no fue parte de los discípulos de Jesús cuando él vivió, pues fue usado por el Señor para escribir más de la mitad del Nuevo Testamento. Y este hombre, Saulo de Tarso, llamado antes de que Dios lo transformara, dice la Escritura, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo, dice la Escritura. Y el apóstol lo está mencionando aquí como una parte de su pasado, no sé yo si con vergüenza o más bien como para decir, realmente sé de lo que estoy hablando. Dice aquí él estaba testificando delante de diferentes audiencias religiosas, algunas seculares, incluso delante de gobernantes, y para que lo identificaran, él dice, ustedes saben, muchos de ustedes saben, que yo viví conforme a la más rigurosa, dice, secta de nuestra religión, ¿sí? Dice, y viví fariseo. Para empezar, tenemos que decir que no cualquiera podía ser parte de los fariseos. Y Pablo se identifica claramente con él. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces, ¿quiénes eran los fariseos? Vamos a ir viendo punto a punto esta parte porque es sumamente interesante, hasta de una manera histórica, entender quién era esta agrupación. En primer lugar, dice la Escritura que eran una secta, pero secta no en el sentido de que se apartaran, porque hoy en día el concepto de secta, teológicamente hablando, del griego jairesi, significa un grupo que se ha desviado de las enseñanzas centrales de la Biblia. En este caso, secta no se refiere a esa definición teológica que en ese tiempo no existía. Se refiere más bien a un grupo que era tan apartado, que estaba tan lejos de los otros, tan distanciado, que era un grupo selecto. Eran como el VIP, hagan de cuenta, eran la crema y la nata de la religión, de la sociedad religiosa judía. Eran lo mejor de lo mejor. Si alguien quería servir en un grupo y ser excelente en su servicio a Dios, tenía que estar en los fariseos. Ya el hecho de que alguien fuera fariseo ya era mucho, porque para que te aceptaran dentro de esta agrupación era sumamente difícil. Tenían muchos requisitos. También dice la Biblia, vamos a hablar ahorita la presentación, que eran parte de la secta más rigurosa de la religión judía. Había fariseos, había saduceos, había celotes, había escribas, que era un cargo que tenían también dentro del templo. Vamos a ir avanzando. Y ellos eran de la secta más rigurosa. Rigurosa quiere decir que eran los que tenían más requisitos, que eran los que tenían mayor cantidad de pruebas para poder pasar y poder ser recibidos o aceptados. ¿Qué significa la palabra fariseo? Fariseo viene del arameo prisha, del griego farisaoi y del hebreo perusim, que significa separado, consagrado o santo. Imagínense lo que significa un fariseo. Hoy lo vemos como algo hasta despectivo, ¿no? Le dicen a alguien, eres un fariseo, y la persona no se siente halagada, se siente como señalado o reprendida. Pero en el tiempo de Jesucristo, decir que alguien era un fariseo realmente era un honor. Le estaban diciendo, tú eres alguien consagrado, tú eres alguien santo,
Tú eres alguien que se ha separado para servir a Dios. Pero, siguiente, esto realmente era un apodo puesto por los enemigos o adversarios. O sea, ellos no se pusieron fariseos a sí mismos. No dijeron, vamos a inaugurar la agrupación de los fariseos. No, se los pusieron sus enemigos. Fue un apodo, de hecho, con el objeto de burlarse por su actitud de separación de todo lo impuro. O sea, querían ser tan rigurosos en la observancia de la ley que como burla dijeron, como si hoy dijeran, mira, ahí vienen los santitos, ahí vienen los santos, porque son santos, no vas a encontrar nada, y lo hacen como burla. Pero realmente para ellos era como decir, estamos alcanzando el propósito de lo que pretendíamos hacer. Ellos mismos preferían llamarse Jeberim, no se llamaban fariseos, ellos se llamaban Jeberim, que significa compañeros. Esto revela uno de los objetivos de su organización. O sea, querían ser una agrupación para buscar y servir a Dios. Hasta ahí todo está perfecto. ¿Qué creían los fariseos? Vamos a ver lo que ellos creían. Ellos creían en la inmortalidad del alma. Ellos sabían que el ser humano, después de morir, no se esfuma, no se hace polvo, no es aniquilado, como dicen algunas agrupaciones falsas, ni tampoco son puestos en el olvido, que ya no saben nada. Ellos sabían que el alma era inmortal y que aunque la muerte llegara físicamente al ser humano, el ser humano continuaba existiendo en una dimensión espiritual. Además, creían en la resurrección corporal. Sabían que después de la muerte, cuando el Señor viniera, iba a haber una resurrección. Por ejemplo, los saduceos no creían en la resurrección. Ellos decían, no, la resurrección eso es imposible, eso no existe. Y tenían la Biblia. Pero los fariseos, vamos a ver por qué, vamos a seguir avanzando, debido a su estudio riguroso de la Escritura, entendían muchas cosas que otras agrupaciones no captaban. O sea, tenían una doctrina correcta. Además, creían en la existencia de espíritus. Sabían que en el mundo material que vivimos existen espíritus también que gobiernan a la gente, ¿verdad? Existen espíritus de fornicación a los que la gente se entrega, existe la brujería, existe la codicia, no como un ser que te toma o que te influye, sino más bien como algo que tú permites que venga a tu vida por separarte de las leyes de Dios. Y al tú decidir no someterte a las leyes de Jesucristo, permites que en cierta forma una actividad demoníaca, espiritual, entre a tu vida. Por eso hay mucha gente que vive en sus casas y son pleitos, son peleas toda la vida, nunca pueden estar en paz, la comida hasta les hace daño, nunca tienen tranquilidad. ¿Por qué? Porque hay espíritus en sus vidas que ellos mismos han atraído por su falta de sujeción a Cristo. Ellos creían en el mundo espiritual. Además, creían en los castigos después de la muerte. Ellos creían que cuando una persona muere, va a un lugar de reposo o va a un lugar de tormento. Creían en el infierno y creían en el cielo también. Además, creían también en las recompensas después de la muerte. Si usted se va dando cuenta, todo esto lo enseñó Jesucristo. Él habló de la parábola de los talentos, ¿verdad? Y cuando él pide cuentas a sus siervos, y dijo luego a unos, sepárenme estos a la izquierda, a estos a la derecha, dice, e irán los justos a la vida eterna, pero irán los impíos a la vergüenza y a la confusión perpetua. Los fariseos creían también esto. Es decir, tenían claro el doble carácter de Dios. Esto es muy importante porque hoy en día muchas personas y aún agrupaciones no tienen claro esto. O piensan que Dios es puro amor, ¿verdad? Y te hablan del puro amor. Y si tú contaras las veces que hablan del amor en el púlpito, vas a contar 30, 40, 50 veces. Y no está mal porque Dios sí es amor. Pero a veces hay un desbalance, porque cuando se habla del juicio, del arrepentimiento, de las advertencias, como que les da miedo, como que les da pena, casi como que se quieren disculpar en nombre de Dios, porque ay, es que esto es muy duro. Y no tienen claro el doble carácter de Dios, donde dice la Escritura en Romanos, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Los fariseos sabían perfectamente esto. Sabían que Dios tanto era justo, pero también era un Dios que recompensaba. Lo tenían bien claro. ¿Qué más creían? También los fariseos defendían la doctrina de la divina providencia en colaboración con el libre albedrío humano. Esto es muy importante. No tiene usted idea. Porque, por ejemplo, de no entender esto, se han derivado grupos que predican doctrinas como el calvinismo, donde piensan que el ser humano simplemente está predestinado a ser salvo o a perder si no puede hacer nada. Ellos no. Ellos entendían que la providencia de Dios colabora con el libre albedrío del ser humano y que Dios te llama, pero tú eres responsable de responder.
No estás destinado a perderte. Si tú te pierdes es porque tú no quisiste la vida. Si tú no caminas con Dios es porque no quieres caminar con Dios. Si un día eres condenado por la eternidad, Dios te va a decir es porque tú elegiste ese camino. Yo no quería eso contigo. Pero tus decisiones, tu no escucharme, tu no atender a mi voz, te hizo llegar al camino donde ibas a ser condenado. Ellos sabían perfectamente que Dios le provee al hombre de todas las cosas para que pueda convertirse. Sueños, enfermedades, predicaciones, te libra de la muerte en algún día. Tenemos en la Biblia de eventos de personas que clamaron a Dios en su angustia y Dios les respondió. Pero cuando eran librados de la angustia, se volvían a su mal camino otra vez. Y Dios les va a decir, yo te proveí todo lo que necesitabas para que creyeras en mí, pero tú decidiste no creer en mí, a pesar de todo lo que yo te di. Ellos creían eso. Además, también creían en el uso de la razón, en la comprensión del deber religioso. Es decir, no eran personas místicas ni emotivas. No eran personas que andaban llorando, ya es que Dios me mostró, es que vi, tuve un sueño. Ellos decían a la ley y al testimonio. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo debemos servir a Dios? ¿Qué debemos creer? Aquí está en la palabra. No tenemos que andar buscando sueños, no tenemos que andar buscando direcciones, no eran dados al sentimentalismo religioso, a llorar. Y no que sea malo llorar, es bueno. Jesús dijo, bienaventurados a los que lloran, pero es malo cuando eso es lo que domina tu carácter. Y a veces esas personas que son tan emocionales se dejan gobernar por sus sentimientos. No, es que ya me sentí de esta forma, ya no voy. Es que esa persona me miró feo, no, ya no le voy a hablar. No, es que Dios ya me dejó porque pequé y sus emociones son demasiado fuertes, tanto que pasan por encima de la palabra. Los fariseos no. Ellos eran sumamente racionales en lo que hacían y lo que creían también. También creían y guardaban exteriormente los 10 mandamientos. Tú no podías decirle a un fariseo, a ver, señor, venga usted, para que usted está faltando a este mandamiento. No había forma de que tú le señalaras a un fariseo una falta. ¿Qué dijo Pablo en una ocasión? Que él vivió y era irreprensible conforme a la ley. O sea, nadie le podía marcar, faltaste esta ofrenda, faltaste a aquello, faltaste a este sacrificio, faltaste a la fiesta de los tabernáculos o faltaste a la Pascua, no viniste. No había nada. Ellos creían, escucha bien, y guardaban los 10 mandamientos y pongo exteriormente, ¿verdad? Vamos a poner la siguiente. ¿Por qué? Porque sí los guardaban, pero vamos a ver que después el Señor Jesús también señaló varios aspectos que ellos no estaban guardando. Pero externamente, tú no podías decirles, fallaste, hiciste mal. Vamos a seguirle viendo. ¿Qué más? Su práctica. Bueno, los fariseos, su religión no era de Shabbat únicamente, no era de venir a la iglesia el día de reposo. No. Ellos eran algo diario. Habían consagrado su vida siguiente a la obediencia a Dios. Ellos se habían separado del mundo para obedecer a Dios en realidad. O sea, muchos habían dejado incluso en parte familia para poder dedicarse, y eso que eran familias judías, que usualmente eran familias piadosas. Siguiente, y esto era una dedicación de por vida. O sea, no entraban ahí como una cuestión de temporal, ¿no? Bueno, es que me entró la onda religiosa y voy a meterme un año a servir, ¿no? Como los mormones. Usted los ve tocando las puertas y dice, ay, mira qué jóvenes tan dedicados. Vinieron de Estados Unidos, dejaron su comodidad y andan aquí por mi colonia. Los pueden asaltar, andan pisando el lodo y ya todo está tan bonito. Sí, pero son 2 años de su vida que dedican. Y después de esos 2 años ellos pueden hacer lo que ellos quieran y vivir como ellos quieran. No se dedican de por vida. Es solamente un trueque. Te doy 2 años de mi vida, Señor, y a cambio tú me bendices con muchas esposas, por cierto, y después yo tengo mi vida para mí solo también. No, ellos se dedicaban de por vida a servir a Dios. Además, centraban, siguiente, la religión en la observancia de la ley. Enseñando que Dios solamente otorga su gracia a aquellos que se ajustan a sus preceptos. O sea, decían, mira, sí, Dios te va a bendecir siempre y cuando tú guardes sus leyes. Si tú no guardas sus leyes, no hay bendición. Aunque tú creas que la tienes, es un engaño. Tienes que obedecer la ley de Dios. Muy sana su predicación. Siguiente,
Se proponían alcanzar una perfecta obediencia a la ley de Moisés. Era un buen propósito, pero también a veces cuando el hombre quiere buscar una perfección, a veces no tomando a Dios en cuenta, puede caer en extremos, donde los fariseos llegaron a caer también. Su piedad siguiente era formalista. Daban poca importancia a la actitud e intención del corazón, pero daban demasiada importancia al acto externo. ¿Cómo te ves, verdad? No es malo cuidar tu vestimenta, ¿verdad? Si eres una mujer, es bueno cuidar el pudor, es bueno cuidar la modestia, es bueno cuidar el no ser tropiezo o provocación para los hombres. Es bueno buscar eso. Pero a veces cuidaban tanto lo externo que descuidaban lo interno. Pero ellos como hombres se preocupaban de vestirse de una forma total y plenamente distinta que los demás, porque reflejaban en su vestido todas las leyes levíticas que estaban escritas en el Antiguo Testamento. No mezclaban telas, dejaban crecer su barba, no cortaban las puntas como Dios les mandaba. Todo eso tiene un significado y tiene una razón de ser. Buscaban una perfección en su servicio, era muy formalista, pero es peligroso, porque a veces se cae en condenar a las personas, porque no se puede ver la intención. Y eso te lleva a veces a juzgar únicamente lo que ves. Y como no eres Dios, tú sobrepones la intención a los demás. Eso es muy peligroso, porque entonces tú supones, haces conjeturas, crees que porque alguien hace o no hace tal cosa, ya está mal, y eso es algo de lo que los fariseos después cayeron y adolecieron de fe, adolecieron de benignidad también, y ellos mismos acabaron atrapados en su propio formalismo y legalismo, que llegaron a ser muy fuertes. Siguiente, no solamente la teoría, sino también haciendo un énfasis muy fuerte en la práctica. O sea, se presionaban unos a otros para poder guardar toda la ley. Por lo tanto, estaban lejos de pecados escandalosos. No, que tú vieras un fariseo que andaba coqueteando, que andaba viendo a las mujeres en adulterio, olvídate, ellos no tenían nada de eso. O que andaba robando o mintiendo, emborrachándose, jamás. Tú no podrías ver a un fariseo, porque si tú lo llegabas a ver y fuera cierto, ahorita vamos a ver más adelante, lo expulsaban. Lo expulsaban, porque manchaba el orden y manchaba la pureza de lo que esa agrupación significaba. Entonces realmente ellos estaban lejos de pecados escandalosos. Siguiente, si alguno de ellos incurría en transgresiones graves que fueran probadas delante de los demás, no dudaban en expulsarlo y excluirlo de su congregación, porque era un mal testimonio, era una mancha que testificaba de algo que ellos no predicaban y no practicaban tampoco. Entonces, ¿qué ocurría? Si alguien hacía mal y era comprobado, lo expulsaban, echaban para afuera. Y para que te volvieran a recibir los fariseos en su comunidad, era en extremo difícil, ¿sí? ¿Era bueno? Tal vez sí, pero ¿dónde quedaba la misericordia, verdad? ¿Dónde quedaba la fe? ¿Dónde quedaba el amor? Eso después Jesús lo vamos a ver más adelante. Siguiente punto, ¿qué más? No eran ociosos, no estaban desempleados. Algo que hoy en día algunos batallan. Aprender un oficio específico a través del cual podían ganarse el pan y ser productivos en la sociedad. O sea, eran personas que siempre estaban ocupadas. De hecho, veían como algo importante. Siguiente, la pereza era considerada como un grave pecado. Si una persona no estaba trabajando, o sea, un nini no podía ser fariseo. Jamás, nada más porque no tenía trabajo. Olvídalo, tú no puedes estar aquí, tienes que ponerte a trabajar de lo que sea, vete a lavar coches, vete a barrer la calle, vete a hacer lo que quieras, pero no puedes estar desempleado. Es una ofensa que teniendo fuerza no hagas nada, o estiras la mano, o tengas todavía 40 años y vivas con tus padres y no les ayudes ni a pagar un recibo de luz. No, esa persona así era decir, este es un pecado, esta persona no puede, es una vergüenza para la comunidad judía. No lo dejaban estar. Siguiente, solamente alguien que había trabajado 6 días en la semana tenía derecho a un día de reposo. O sea, ¿quieres tener un día de reposo? Tienes que trabajar 6 días, para que el séptimo puedas descansar. Pero si no trabajas 6 días por semana, no tienes derecho al día. Estás quebrantando el día de reposo porque estás robándole a Dios. No le estás dando tu fuerza para servir a Dios y a tu prójimo.
Así pensaban ellos. Eran muy rigurosos. Siguiente. Comenzaban su instrucción disciplinada a la edad de 5 años y en poco tiempo se volvían expertos de la ley. Un niño que era hijo de fariseos, desde que aprendía, de hecho los niños aprendían a leer con la Biblia, ¿sí? Con la Torá, con la ley para ellos, y ese era su libro de geografía, era su libro de historia, era su libro de civismo, ¿verdad? Ciencias sociales, era su libro de ciencias naturales también. En aquel tiempo no había escuelas, realmente los padres eran los que educaban a los hijos siempre. En poco tiempo, un fariseo, un niño fariseo, ya sabía mucho y era muy aguzado en sus preguntas y era muy atinado en sus juicios también. ¿Por qué? Porque se acostumbraban desde pequeños a usar la razón y a usar todo el potencial de su mente para intentar comprender y servir a Dios. ¿Cómo trataban la escritura? Bueno, siguiente, los fariseos realmente no leían la Biblia. Ellos la estudiaban y dedicaban largas horas para su meditación. O sea, ellos no decían vamos a leer la Biblia, ellos siempre hablaban de estudiar la Biblia, porque la lectura es algo demasiado simple, sencillo, es como para cumplir un requisito. Ellos creían en estudiar la escritura, en profundizar. Por eso usaban filacterias en sus frentes y brazos. Las filacterias eran las cajitas de madera que colgaban en su cabeza, malentendiendo un texto de Deuteronomio 6:4 que decía que pondrían esas leyes como frontales en su cabeza, ¿verdad? Entre sus ojos. Y literalmente ellos ponían una cajita aquí en medio de su frente, atada con cuerdas de cuero, y ataban también en su mano derecha, ataban otra cajita que tenía porciones de la escritura adentro, porque así decía la ley. O sea, eran tan rigurosos que ellos seguían la ley al pie de la letra. Obviamente Dios no quería decir que hicieran eso, pero ellos lo hacían en su celo, para mostrar que ellos querían obedecer hasta en lo más pequeño la ley de Dios. No querían faltar en nada. ¿Qué más? Invertían tiempo para dialogar y comentar lo que habían estudiado. Practicaban los debates teológicos. No solamente se conformaban con escuchar la predicación del rabino en la sinagoga. Ellos además debatían, después preguntaban, oye, ¿tú qué piensas de lo que dijo el rabino? A ver, ¿cómo consideras? Porque yo leo en la Torah esto y como que esto no me queda claro, y empezaban a abrir un tema de debate y discusión. ¿Para qué? Para intentar entender y profundizar en las verdades que se habían enseñado. Además, desarrollaban habilidades mentales en el estudio de la escritura y eran celosos defensores de sus doctrinas, porque las estudiaban y las conocían bastante bien. No lo dejaban al ahí se va. Siguiente. La oración, ¿cómo la trataban? Bueno, hacían largas oraciones, dice la escritura. Invertían mucho tiempo en su comunión con Dios. Mucho tiempo. No había descuidos. Eran sumamente disciplinados y lo veían como una parte importante. David oraba, los reyes oraban, los profetas oraban. Ellos decían, tenemos también que orar nosotros para poder estar cerca de Dios. El ayuno, ¿qué hacían con el ayuno los fariseos? Bueno, acostumbraban practicarlo. Era una parte de su vida, no tenían que decirles. Según el fariseo que leemos en la parábola, lo hacían aproximadamente 2 veces por semana. ¿Por qué? Porque había que ayunar para buscar a Dios. El ayuno tiene un propósito importante, espiritual. Hay gente que hasta no es ni cristiana y ayuna, por muchas razones diversas. A los judíos se les requiere ayunar solo en el día de la expiación, por obligación. Pero este fariseo ayunaba 2 veces por semana. ¿Cuántas semanas tiene el año? 52, ¿verdad? ¿Cuántos días al año ellos no comían? 104 días. 3 meses en el año ellos no comían alimento. Una buena práctica, ¿verdad? Hoy que la gente no muere de hambre, sino muere de sobrealimentación o de mal alimentación. Ellos ayunaban 2 veces por semana. Religiosamente ellos ayunaban para buscar a Dios. Estamos entendiendo cómo era la vida de un fariseo. Por eso Jesús lo usó en la parábola. Estaba un fariseo y estaba un publicano. Entonces cuando Jesús dijo un fariseo, toda la gente que lo oía sabían de qué se refería. Vamos a ver aquí una pequeña imagen de los fariseos. Esto es lo que más o menos era un fariseo, una persona
con la barba, con las filacterias. Se puede ver usted que tiene una especie de una cuerda, ¿verdad?, de cuero en su mano izquierda, aunque la filacteria estaba en la mano derecha. Y si puede ver en la frente de ese fariseo, del que está a su lado izquierdo, tiene arriba una cajita de madera amarrada. Esas eran las filacterias. Ellos la utilizaban y así caminaban siempre. Siguiente imagen. Aquí tenemos otra imagen más, frecuentemente mostrado en películas o representaciones de la vida de Jesucristo. Así era realmente la vestimenta de los fariseos. Ellos sobresalían por su rigurosidad en observar aún los códigos de vestimenta para los hombres dentro del propio Israel. O sea, querían en todo agradar y servir a Dios. No había posibilidad de que tú no conocieras a un fariseo que estaba caminando en la calle. Decías, ahí va un fariseo. Y toda la gente que los veía les hacían reverencia. Realmente era admirable lo que ellos hacían. ¿Te imaginas tú una persona que haga eso? Capaz que dices, no, esa gente ya no existe. Pues sí, es difícil que una persona con tanta rigurosidad quiera amar y servir a Dios. Vamos a seguir leyendo. La reunión pública. Bueno, los fariseos no faltaban nunca a una reunión pública. Su vida giraba alrededor de la sinagoga. Los fariseos cada día de reposo eran los primeros en llegar. Ocupaban las primeras sillas, de hecho, en las sinagogas. ¿Impuntuales? Jamás. Jamás verías tú a un fariseo llegando tarde a una reunión en el día de reposo. Nunca. No llegaban con las manos vacías tampoco. Ofrecían sus bienes, canastas con comida, becerros, carneros, según su posibilidad económica, palomas, etcétera. Usualmente eran personas que tenían muy buena posición económica porque eran muy industriosos. Puesto que para ellos la pereza era un pecado, nunca se permitían estar desocupados, siempre estaban haciendo algo. Eso de que me tomo 3 semanas para descansar, de que el año sabático y no voy a hacer nada, ellos no consideraban eso. ¿Por qué? Porque pensaban que tenían que trabajar. Obviamente descansaban, pero sabían que el descanso debía llevar una medida y también debía llevar una manera de pensar y debía llevar un propósito para servir a Dios. O sea, no era algo ocioso. Cada día de reposo, además, estaban en la sinagoga. Como dice la Biblia, cantaban himnos, salmos, leían la ley, comentaban, tenían debates. Siempre ibas a encontrar a los fariseos en las sinagogas. Nunca, nunca, nunca te ibas a encontrar uno que dijera, hoy no voy a la reunión, estoy muy cansado. Olvídate, o sea, era casi una abominación para un fariseo pensar en faltar a una reunión pública donde Dios les iba a poner la mesa. Hoy con qué facilidad vemos que las personas menosprecian la exposición de la palabra de Dios. Sí, es cierto, Jesús después condenó a los fariseos, pero no por lo que hacían, sino por la intención que tenían en lo que hacían. Sigamos leyendo. Ofrenda y diezmo. Los fariseos ofrendaban como una costumbre. Daban limosnas a las viudas y a los menesterosos de manera regular, no porque se los pidieran, era parte de su práctica. Ellos creían, porque la ley decía que tenían que amparar a la viuda y al huérfano. Entonces ellos realmente amparaban a la viuda y al huérfano, o sea, les daban ayuda, los apoyaban, los visitaban, porque la ley mandaba que debían atender a la viuda y al huérfano. Eran muy rigurosos, también a los extranjeros. A los judíos se les requería diezmar solo lo que producían sus campos, pero los fariseos en su celo diezmaban la menta, el eneldo y hasta el comino. Todos sabemos qué es el comino, ¿verdad? Esas semillitas chiquitas que se usan para cocinar. Bueno, ellos eran tan rigurosos que hasta esas semillas que no se les pedía que fueran diezmadas, ellos las diezmaban también. Y realmente contaban, según los libros que he leído, hay un libro que se llama de Alfred Edelstein, Usos y Costumbres de los Judíos. Son 2 tomos de 800 hojas, un compendio gigantesco de las costumbres judías, lo cual es un libro sobre todo de consulta. Habla de que ellos eran tan rigurosos que realmente contaban las semillas del comino para dar su 10%. No querían quedarse en dar menos. Y parece que tampoco querían dar más. Entonces daban exactamente el 10%. Cosechaban 1000 semillas de comino, ¿verdad? Sacaban su 100 de ahí. Tal vez no las contaban una por una,
pero sí tenían medidas para poder, sacaban 10 medidas, daban su medida, ¿sí? Eran muy, y también el eneldo. ¿Qué es el eneldo? Pues es una planta, ¿verdad? Pequeña. La menta, otra hojita, también diezmaban, o sea, iban más allá de lo que les pedía la ley en su celo de querer ser justos delante de Dios. ¿Qué más? Por su radicalidad y su vida extremista, moralmente padecieron persecución. Esto a veces no se sabe en la historia. Los primeros fariseos fueron perseguidos y se caracterizaron por su integridad y su valor. Como toda agrupación, usualmente cuando comienzan con celo, comienzan bien. De los años 103 al 76 antes de Cristo, tuvieron tal oposición que crucificaron a 800 líderes de los fariseos. ¿Por qué? Por su radicalidad, por su apego a la ley de Dios y por querer someterse únicamente a lo que la Biblia decía, a lo que la ley decía en todo, y sufrieron persecución también, porque molestaba a muchos otros que no eran tan rigurosos como ellos y también sufrieron. Esto está en la historia, pero es poco conocido para comprender precisamente lo que ellos vivían y hacían y cómo realmente sí estaban pues queriendo buscar y vivir delante de Dios de una forma correcta. No eran ociosos y tuvieron también persecución. Entonces, quiero que te imagines por un momento, si tú sabes todo esto, ¿cómo verías tú a un fariseo cuando llegara y se pusiera junto a ti a orar? Y dices, ay, este hombre ya llegó, ¿no? Este hombre casi irradia perfección, ¿no? En todo lo que hace, su vestimenta, sus palabras. Mateo 5:20, vamos a leer lo que dice el Señor Jesús. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. ¿Te imaginas cuando Jesús dijo esto delante de los judíos? Pienso que algunos han de haber exclamado, ¿quién pues podrá ser salvo entonces? Si los fariseos, ¿verdad? Y obviamente el Señor Jesús tuvo que explicar después esto, porque no hablaba de la rigurosidad externa, pero sí hablaba de la disciplina, del cuidado. ¿Sabías que, por ejemplo, los fariseos también proselitaban a los gentiles? Dedicaban tiempo para predicar la palabra de Dios. Estaban dispuestos a recorrer largas distancias para ir a predicar a una persona. Estaban dispuestos a invertir tiempo, dinero y esfuerzo y eran considerados maestros de los indoctos. O sea, eran personas que no escatimaban. Si sabían que a alguien le interesaba escuchar de la ley para convertirse al judaísmo, yo voy, dicen. Oye, pero está hasta tal ciudad o está en tal país, quizás otro lugar, yo voy. Por un alma vale la pena hacerlo. E iban, proselitaban. O sea, buscaban a la gente realmente porque anhelaban que la gente conociera la ley de Dios. Había un celo en sus corazones por hacer eso. No solo eso, también cuidaban a los niños. Los fariseos se preocupaban especialmente por ellos. Ya comentaba ahorita que desde los 5 años ellos estudiaban, pero qué aflicción da ver a veces a los hijos de los cristianos que dice buscar a Dios, ser irrespetuosos, groseros, rebeldes, insensibles, y que los padres no se preocupen, que no tengan temor de lo que están formando en sus hijos. A los 10 años los niños ya comenzaban a ser capacitados en interpretación teológica. Ya empezaban a explicarles conceptos de la Biblia. ¿Quién es Dios? ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la justicia? Son palabras que no son difíciles de definir. ¿Qué es la justicia? ¿No estás preguntado? ¿Qué es la justicia? Pregúntate. Primera pregunta que vendría es ¿según quién, verdad? ¿Quién dice que es justo? ¿Y por qué tiene que haber un concepto de justicia? Esa pregunta te da para una plática larga. Bueno, a los 10 años, los niños de los fariseos ya comenzaban a ser capacitados en entender los conceptos de teología. A los 13 años celebraban el Bar Mitzvah, una ceremonia que hasta hoy todavía celebran los judíos ortodoxos, que se llama hijo de la ley o hijo del mandamiento, y en esa etapa ya eran considerados adultos. Era tal la madurez que tenían estos niños que a los 13 años, en lugar de estar jugando por ahí en cosas de adolescentes,
Ellos ya estaban entrenados teológicamente para conocer la Biblia y para empezar a vivirla y practicarla. Y eran personas que empezaban a vivir dentro de la sociedad como adultos ya, a los 13 años. Ya eran sujetos de juicio. Si cometían un delito, no iban a la correccional. ¿Sabía usted que en Israel no existen las correccionales de menores? Solamente hay niños y hay adultos. La adolescencia existe biológicamente, pero no existe en el ámbito mental, porque los padres tienen tal responsabilidad por sus hijos que les enseñan que ellos son responsables de sus actos, y si hacen algo mal, van a pagar las consecuencias. No se las van a quitar los padres. Por eso se preocupan en enseñarlos. Son personas sumamente cuidadosas de lo que hacían. Entonces que Jesús diga, si tu justicia no es mayor que la de un fariseo, no vas a entrar al reino. Seguramente hizo que muchos abrieran sus ojos. ¿Cómo? Yo. Pero si hasta los fariseos me rechazaron, ¿no? Alguno habrá pensado. No pude entrar, no me dejaron entrar cuando apliqué para entrar con ellos. ¿Por qué? Porque no alcanzaba mi justicia. Y ahora Jesús me dice que si mi justicia no es mayor, no voy a entrar. Vamos a ver entonces la segunda parte de este estudio. ¿Cómo era el corazón de los fariseos? Y esta es la parte donde el Señor Jesús, después de que veamos hasta dónde estaba un fariseo colocado en la sociedad, ellos eran el top que tú podías alcanzar en la sociedad judía. Que tú pertenecieras y fueras parte de los fariseos, tú eras una persona de respeto, de reconocimiento, de renombre, eras una persona cuya palabra valía. No ocupabas firmar ante un notario nada, con que tú dijeras esto se hace así, la gente confiaba porque era tal tu solvencia moral que tu palabra era como una firma ante un notario. Es un nombre de Dios, es un nombre de justicia, de palabra, de moral, de rectitud, es un ejemplo. Hoy en día, ¿cuántas personas no tienen ni palabra para pagarte una deuda, verdad? Y tienes que estarlos correteando para que te paguen porque te dijeron que te iba a pagar y hasta se te andan escondiendo. ¡Qué vergüenza! O sea, qué vergüenza de hasta dónde el ser humano cae y desciende a profundidades terribles de lo que es lo justo y lo que es honesto simplemente. Es terrible. Si alguno no excede en esa justicia. Y quiero explicarte a qué se refería Jesús cuando hablaba de exceder en la justicia. Obviamente, tiene que ver con todo lo que vimos ahorita, también. Entonces es importante que si venga, que llegue puntual, que ore, que ayude. Claro que sí, está en la Biblia. O Jesús, ¿no dijo Jesús que Él no venía a invalidar la ley sino a confirmarla? Claro, no vino a cambiar la ley. No vino a decir, bueno, ahora como estamos bajo la gracia, ahora todo es relax, ahora todo es easy, ahora todo es microondas, rápido, no hay problema, como quieras, al fin Dios es tan bueno. No, al contrario, la gracia nos capacita para vivir de una forma en que podamos honrar a Dios en todo. Ellos no tenían el Espíritu Santo y con todo guardaban muchas de las cosas que tenían que hacer. Vamos a empezar a leer qué entonces era lo que Jesús condenaba de la vida de los fariseos. Mateo 23, 26 al 28. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Aquí Jesús se va a la parte que la gente no podía ver, pero que Dios sí podía ver, su corazón. Hacían muchas cosas, ¿eran correctas? Sí. ¿Jesús condenó lo que hacían? No. Pero sí señaló su intención y su corazón. Primeramente, verso 26, vamos a volver al siguiente, le dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Eran tan rigurosos en la observancia externa que perdían de vista la intención y el propósito. O sea, querían ser tan justos y puros en su observancia que perdían de vista que ya no eran humildes, que ya lo hacían
pero era para ser vistos. Y la gente efectivamente les aplaudía. La gente realmente los admiraba. La gente realmente lo veía como personas dignas de admirar, pero no veían que detrás de eso había un corazón que ya se había desviado de la escritura. Por eso dije al comienzo que vamos a entender el engaño religioso, sin que eso demerite lo que ellos hacían. Versículo 28, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos, pero por dentro, dice, estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Qué hacían, por ejemplo? Pues, como guardaban los 10 mandamientos, por ejemplo, no adulteraban. Tú jamás verías que un fariseo adulterara. Pero entonces, ¿qué hacían? Si tenían eso en su corazón, pero no podían quebrantar la ley porque los expulsaban. Bueno, le daban carta de divorcio a su esposa por cualquier cosa. Podían decir, me sirves la sopa fría, haces algo que no me gusta, te doy carta de divorcio, y luego se casaban con la mujer que les gustaba. Legalmente ellos no cometían ninguna falta, porque primero se divorciaron y después se casaron con otra mujer, ellos estaban limpios, pero Dios veía que su corazón era impuro, aunque la ley no la quebrantaba. ¿Sí? Sigamos leyendo. Mateo 3, versículos del 7 al 10. Aquí vamos a ver a Juan el Bautista predicando, también le tocó lidiar con ellos. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Fíjense que en el verso 7 dice que él se percató. ¿Por qué se percató que había fariseos y también saduceos? Por su vestimenta, obviamente. Y también porque seguramente los conocía. Y vio que venían a bautizarse con él. Ahora, ¿por qué se venían a bautizar con Juan? Bueno, era por dos razones. La primera era porque Juan el Bautista traía una unción del Espíritu muy, muy fuerte. Y aún ellos no podían negar que lo que Juan hacía y lo que estaba logrando en Israel, lograr que se bautizaran publicanos, rameras, gente de la peor, que confesaran sus pecados, no era una obra de Juan, era una obra de Dios. Eso era en primer lugar. Y segundo, porque eso era bien visto por el pueblo. Entonces, si ellos no simpatizaban con Juan, era como decir, no estamos de acuerdo con él, cuando todo el pueblo lo aprobaba. Por eso en otra ocasión que le preguntaron a Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? Él les dijo, también les voy a hacer yo una pregunta. Y si me la responden, les digo con qué autoridad lo hago. Y la pregunta que les hizo fue, ¿el bautismo de Juan era de los hombres o era del cielo? Y cuando empezaron a discutir, dije, no, es que si decimos que es del cielo, nos va a decir por qué no le creyeron, porque muchos de ellos no le creyeron. Pero si decimos de los hombres, le tenemos temor al pueblo, porque el pueblo tiene por profeta a Juan. Y entonces le dijeron a Jesús, no, pues no sabemos. Él dijo, yo tampoco les digo con qué autoridad hago lo que estoy haciendo. O sea, Jesús era muy inteligente también. Sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo ahí. Entonces, ellos sabían que Juan traía una unción. Una unción, de hecho era la unción de Elías, dice en el libro de Isaías. Pero ellos querían bautizarse y de hecho se bautizaban con él. Pero les dijo, ¿por qué? ¿Quién les enseñó a huir del fuego? Así como las víboras, se mete una víbora en unas ramas y no la puedes sacar, préndele fuego a las ramas y vas a ver cómo sale huyendo la víbora cuando percibe el calor. O sea, si ustedes están viendo que el juicio se acerca, perciben que están mal sus vidas y quieren bautizarse para asegurar, bueno, si no estaba bien lo que hacía, por lo menos con Juan me aseguro de que ya estoy bien. Dijo, no, hagan frutos dignos de arrepentimiento. No se confíen en que con que se bautizan conmigo ya están bien. Verso 9. Y tampoco piensen decir dentro de ustedes mismos que tienen a Abraham por padre, dice. No se justifiquen en que son de cuna cristiana, en que ustedes se convirtieron hace 20 años, en que conocen la doctrina perfecta.
Nada de eso, porque Dios puede levantar hijos a Abraham a una de estas piedras, y estas piedras no se refería a las piedras del río, se refería a las rameras, a los publicanos, a la gente que para ellos era como un desecho prácticamente en la sociedad. Decía, de estas piedras, que para ustedes son piedras, Dios va a levantar hijos a Abraham. Y ustedes, que eran los que tenían las llaves del reino, se van a quedar afuera. Entonces no pongan su confianza en eso. Verso 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. No se preocupen tanto por bautizarse o no, preocúpense por obedecer y hacer lo que Dios les pide. Ahora un fariseo diría, pues yo hago todo. ¿Se acuerda aquel joven que le dijo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, pues, ¿cómo lees, verdad? ¿Cómo has leído la ley? Bueno, pues, honra a tu padre y a tu madre, no mates, no robes, ama a Dios, todo eso yo lo hago. Pero luego preguntó, ¿qué más me falta? Porque su conciencia le hacía entender que aunque él externamente guardaba todos los mandamientos, en su corazón no había una santidad como debía estar. Y Jesús le dijo, bueno, si quieres ser perfecto, pues vende todo lo que tienes y ven y sígueme, ¿verdad? Y el joven se fue. Ahí estaba la raíz de por qué él, aunque externamente guardaba la ley de Dios, realmente no quería caminar con Jesucristo. ¿Sí? Muy importante. Y así es Dios, cuando la palabra de Dios es expuesta, dice la Escritura que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. A veces la gente cuando se expone la palabra, frecuentemente personas que llegan recientemente a una congregación me dicen, ya le vino a contar mi esposa, ¿verdad?, de lo que yo hago. Le digo, no, yo a usted no lo conozco, señor, discúlpeme. Y si usted sabe quién es mi esposa, no, pues no sé quién es fulana. Ah, sí, sí la conozco a su esposa. Pero no, ella nunca me ha dicho nada de usted. Entonces, ¿por qué dijo esto y eso? Porque está en la palabra. Entonces, ¿no le contó nada? No lo creo, dice. Y mucha gente cree que realmente al predicador le vienen a contar las vidas para después públicamente exponerlos, y no es así. Realmente Dios, que conoce el corazón, es el que a través de la exposición de la palabra hace resaltar las cosas que no están correctas. ¿Para qué? Para que las corrijas, para que las atiendas, para que puedas mirar en dónde estás caminando incorrectamente y puedas corregir el rumbo que estás tomando. Mateo 23, verso 2, otro texto más. Mateo 23, versículos 2 y 3. Otro evento más donde Jesús tuvo otro encuentro con los fariseos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esta declaración era sumamente vergonzosa para ellos. Y tal vez ellos podían no entender a qué se refería, porque ellos realmente sí hacían mucho de lo que decían. Pero Jesús hablaba referente a sus intenciones, a que sí es cierto, le predicaban a las viudas, pero realmente era para ver cómo les quitaban sus cosas o sus casas incluso también. Pues dóneme su casa, deme su casa, al fin usted ya va a morir y mejor déjela al servicio de Dios. Y a veces era una intención doble. Sí le voy a predicar a esa anciana, pero le voy a predicar para ver qué puedo sacar también. Entonces, ¿qué veían los de afuera? Un hombre que le va a predicar a una persona, un hombre que hace un prosélito, que va hasta otra nación, pero a veces lo hacía para que lo vieran, para que lo ascendieran de posición en su agrupación, para tener más prestigio. Y por eso Jesús dijo, todo lo que digan, guárdenlo y háganlo, pero no hagan conforme a sus obras. Eso les ha de haber calado, pero hondo, ha de haber sido como una puñalada en su frente o en sus brazos, ¿verdad? Porque los estaba exhibiendo como un grupo de personas que, aunque muy exaltadas, realmente fallaban en la intención y en el corazón. Por eso tenemos que mirar con mucho cuidado estas declaraciones, porque algunas personas viendo esto, viendo que Jesús condenaba, dicen, entonces todo lo que hacían estaba mal, entonces no tengo que ser tan riguroso, No, sí tienes que serlo. Jesús condena la intención, no está condenando lo que ellos hacían. Está condenando por qué lo hacían y qué los movía a hacerlo. Mucho cuidado. Lucas 11:43. Dice la Escritura,
hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. En este pasaje les dice, ustedes aman, fíjense, aman las primeras sillas. Sí, es cierto, ¿por qué? Porque llegaban temprano. Ocupaban las primeras sillas en las sinagogas. Pero también las ocupaban porque era una forma de tener un prestigio. No sé si usted se ha fijado, hay algunas agrupaciones religiosas donde el pastor predica, tiene su púlpito, pero atrás de él se sientan, ponen como sillas más bien o tronos, a veces parecieran, y se sientan ahí los ministros o los apóstoles o los obispos y están ahí para que todos los vean. Yo comento porque yo cuando era niño llegué a ir a una iglesia que era de una denominación y yo los veía así y decía, bueno, ¿y esos qué hacen ahí, no? ¿Qué están haciendo ahí? Pues no hacen nada, no están sentados, ¿por qué no se pasan para acá, no? ¿Cuál es la idea de que estén ahí? Pues era como establecer su autoridad, era como que los vieran, que ellos también eran parte del presbiterio, ¿verdad? De lo que estaban ahí y pues quizás era parte de esta actitud, ¿no? O sea, amaban las primeras sillas y dice las salutaciones. ¿Qué es una salutación? Era un saludo, un reconocimiento, hermano, pastor, ¿verdad? Dios lo bendiga, y les hacían reverencias y ellos amaban, o sea, ellos vivían para eso. Y si alguien no reconocía su papel o su autoridad, se sentían como que, oye, tú me ofendiste, ¿por qué no me reconoces? ¿Por qué no me haces caravana, no? Decía, eso no está bien. El carácter del siervo de Dios debe ser humilde, no esperando el reconocimiento, sino de Dios en todo lo que hace. Ellos no tenían ese corazón. ¿Estaba mal lo que hacían? No, pero estaba mal porque lo hacían. Por eso Jesús fue muy puntual en lo que señalaba. Mateo 23, versículo 14. Todo Mateo 23 es casi contra escribas y fariseos. Y fue subiendo de tono conforme iba avanzando el capítulo. Pero quiero ir separando una tras otra. Dice la Escritura, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Es lo que les decía hace un momento. Dice que devoraban las casas de las viudas. ¿Qué significa eso? Que realmente su propósito era buscar un beneficio económico o un beneficio a su persona. Y dice que por pretexto hacían largas oraciones. Como diciendo, entre más tiempo pase, pues la persona se va a sentir obligada a tener que retribuirme, a ganar autoridad con ella. O sea, había una intención incorrecta en lo que hacían. En lugar de ver a la persona, en lugar de ver el alma de la persona en sí misma, estaban viendo lo que la persona tenía. Y también era cierto que a veces muchas viudas pues dejaban sus casas, dejaban sus posesiones, y pues ellos querían estar ahí en primer lugar para que ellos les tocara una parte de todo eso. Mala la intención, eso no lo veían ellos, pero Dios sí lo veía. Por eso dice, por esto recibiréis mayor condenación todavía, porque están usando un deber sagrado que es predicar el evangelio. Bueno, ellos no predicaban el evangelio, predicaban la ley para llevarlos al judaísmo, pero lo hacen como pretexto para servirse de la ley de Dios, no para servir a Dios. Por pretexto hacen largas oraciones que dice, devoran las casas de las viudas. Le ayudo, pero le ayudo para que me ayude. Le doy para que me dé. Estoy como sembrando, ¿verdad? Estoy dándole para después cosechar. No hay nada de malo en que alguien pueda apoyar a alguien, darle una ofrenda, un apoyo, pero ellos ya lo hacían con ese objetivo. Eso era lo que los movía a hacer. Y Jesús veía, era ya notorio, pero aún así era tal la posición moral que ellos tenían que nadie se atrevía a decirlo. ¿Por qué? Porque no tenían autoridad para señalarlos, porque ellos faltaban en otras cosas. Entonces imagínense, si alguno era alcohólico o tenía algún pecado visible, pues ¿cómo le iba a reprender un fariseo en algo cuando ellos eran irreprensibles? No podían, no tenían la capacidad de hacerlo. Lucas 16:13. Por eso Jesús enseñó claramente estas enseñanzas que tenían que ver con la avaricia y el uso del dinero. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Y fíjense cómo dice el verso 14. Oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. ¿Por qué se burlaban de Jesucristo? Bueno, era por dos razones. La primera era porque la burla es una forma de que la declaración que te afecta de otra persona ante ti pierda poder, porque te ríes de ella. Pero en lo profundo te cala, te lastima porque es verdad. Y la segunda razón era porque al burlarse, ellos decían, bueno, pues si tú no quieres beneficiarte económicamente, pues allá tú, ¿no? Eres pobre tal vez, o vives con lo mínimo porque así quieres. Y tal vez se burlaban de él. Dicen, mira, pudiendo, cuánta gente lo sigue, cuánta gente está atrás de él. Si les pidiera un ofrendito o algo, ya estaría con dinero, ya tendría muchas cosas. Y míralo cómo vive. Ay, de veras que no tiene inteligencia para poder beneficiarse. Pero como ellos eran avaros, ellos veían las cosas de Dios como una forma de obtener recursos para sí mismos. No hay nada de malo, dice la Biblia, que los que predican el Evangelio y se dedican a eso, vivan del Evangelio, está bien. Siempre y cuando vivas y estés contento, con sustento, techo y abrigo. Siempre y cuando no anheles enriquecerte. Porque los que quieren enriquecerse, dice la Biblia, caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. O sea, Jesús no está en contra de que una persona que predica el Evangelio pueda vivir de una manera decorosa, pero una cosa es vivir de forma decorosa y otra cosa es vivir con lujos, con excentricidades, teniendo manejos del dinero que causan tropiezos, donde a veces llegan al robo o llegan incluso a la mentira para poder conseguir recursos. Eso es lo que no es correcto porque desvirtúa todo el Evangelio. Mucha gente hoy, y no sin razón, dicen, ¿quieres tener dinero? Pon una iglesia. Es un excelente negocio, además no pagas impuestos. Pon una iglesia. Y realmente para mucha gente, sí, el tener una iglesia es un negocio. Porque ese es el objetivo con el cual dicen que sirven a Dios, entre comillas. La gente no lo ve, pero Dios sí lo ve. Y los fariseos también estaban ya cayendo en esa parte, y por eso el Señor les decía, nadie puede servir a uno, a un señor o a dos señores a la vez, porque va a acabar aborreciendo a uno y menospreciando a otro. Mateo 9 del 10 al 13, fíjense este evento tan significativo de esto que comentamos. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, fíjese quiénes vinieron, muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Fíjese, qué interesante. ¿En qué se fijaron los fariseos cuando estaban con Jesús y vieron que estaban comiendo con él? Ellos pensaron, ¿por qué come con publicanos y pecadores? Ellos no pensaron que eran almas, no pensaron que podían beneficiarse de la plática con Jesús, de escuchar sus palabras, que podían considerar arrepentirse, dejar sus pecados. No les importaba eso. Les importaba la rigurosidad de la ley. Pero aquí dice que no, de hecho la ley no decía eso, pero para ellos era una ofensa que él, siendo un rabino tan respetado, porque era un hombre que tenía mucha autoridad ya, se sentara a comer con gente que ellos ni siquiera de lejos veían. O sea, los publicanos, ellos no les permitían entrar a la sinagoga. Ellos no podían congregarse, lo vamos a ver en el siguiente estudio. Un publicano era algo así como un perro, discúlpenme la expresión, pero así los veían ellos, no tenían parte, sus testimonios no contaban, no podían ser testigos en los juicios, porque su calidad moral, según los fariseos, era tan baja que no tenían ya ni siquiera un papel como seres humanos. Dicen, ¿por qué come tu maestro con ellos? O sea, esto no les importaba el alma de la gente, les importaba la apariencia. Y como ellos seguían a Jesús porque estaban viéndolo con él, pues obviamente iban a estar incómodos cuando ellos pudieran también comer o estar en un lugar donde había publicanos y pecadores también. En una ocasión Jesús sanó a un hombre que era paralítico.
Era paralítico, creo que sí era el caso, me puedo equivocar. Y después de que lo sanan, los fariseos dicen, ¿por qué eres sanado en día de reposo? Tenía la mano seca, ¿verdad? Creo que eres el caso. O sea, a los fariseos no les importó que un hombre fue sanado y que hubo un milagro que glorificaba. Les importaba que fue sanado en día de reposo. ¿Y por qué quebran? Vengan a ser sanados, no en día de reposo. Oye, por favor. Como si alguien dijera, pues no se mueran en día de reposo, no mueran otro día. Pues esto no depende de ti. Pero ellos estaban tan obsesionados con la observancia de la ley que perdieron de vista la justicia y la misericordia. Y debemos tener cuidado porque a veces cuando conocemos la palabra de Dios y conocemos la ley y Dios nos perdona, a veces podemos ser tan juiciosos con los demás que perdemos de vista el valor de la persona y de su alma por querer que guarde estrictamente leyes que tal vez tú guardas. Y empiezas a condenar o a señalar o a alejar a personas que realmente de corazón quieren acercarse a Dios, pero no entienden todo lo que tú entiendes. No captan tus 5, 10, 15, 20, 30 años de adoctrinamiento y no alcanzan a ver como tú las cosas y para ellos se les hace sencillo hacer algo que tú lo ves como muy grave. Ten cuidado, fíjate cómo vas a hablar. Fíjate cómo te vas a expresar, piensa lo que vas a decir. No condenes a la persona sin antes escucharla e intentar entender por qué está haciendo lo que está haciendo. Y si tienes que señalarle algo y condenarle, sé cuidadoso y trátalo como quisieras que te trataran a ti. Porque eso a veces hace que las personas se vayan de las iglesias. Hace que los jóvenes se sientan como que no pueden cometer un error, porque automáticamente son desechados como perversos o pecadores. Eso hace que muchas personas, aún hijos de cristianos, rechacen el propio buscar a Dios porque ven una religión llena de dureza, llena de señalamientos, llena de únicamente observaciones que a veces son hasta sin sentido, porque esa gente que señala cosas en otros son los primeros que andan murmurando en chismes, diciendo mentiras, haciendo cosas que no deben, pero se molestan mucho en señalar las cosas que sí ven mal. Y eso fue lo que Dios condenó, lo que Jesús condenó en los fariseos, que eran muy rigurosos y lo hacían para Dios, sí es cierto, pero se perdieron en su rigurosidad y quisieron en su celo ser más justos que Dios. Quisieron en su celo ayudarle a Dios a sacar fuera a los pecadores y no entendían que estaban perdiendo las almas de las personas. Vamos a seguir leyendo cómo les dijo más adelante. Ahí dijo, versículo 12, los sanos no tienen necesidad de médico. Si ustedes están bien, ustedes no necesitan, ¿qué hacen aquí? Pero ellos están enfermos, ellos sí necesitan. Por eso les dijo, id y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Qué bueno que guardas las leyes, qué bueno que las observas, qué bueno que estás atento para que otros no las rompan. Sé justo para ti, pero no impongas tus moldes, no impongas tus creencias a otros, sobre todo cuando no están en la Escritura. No impongas tu dureza. Y debemos tener cuidado porque a veces queriendo amar a Dios y queriendo predicar el Evangelio podemos ser tan duros que lo que hacemos es edificar una pared entre ellos y Dios, en lugar de tender un puente, para hacerles ver que aunque Dios es justo y es santo, Él también te permite que te acerques a Él si te arrepientes. Y Él te va a enseñar a que camines con Él. No te va a destruir. Los fariseos planteaban una religión de tal dureza y tal perfección que literalmente nadie cabía, excepto ellos, obviamente. Vamos a leer Juan 8, versículos del 3 al 5. Otro evento más. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndole en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Quiénes le trajeron a esta mujer? Los escribas y los fariseos. La primera pregunta es, si había una mujer sorprendida en adulterio, ¿con quién se adultera? Pues con un hombre, ¿verdad? ¿Dónde estaba el hombre? ¿O estaba adulterando sola? Pues no, tenía que estar con alguien. ¿Por qué trajeron nada más a la mujer? Ah, porque también eran machistas los fariseos. Y no quiere decir esto que eran feministas tampoco. Solamente quiere decir que sí favorecían demasiado a los hombres en detrimento de las mujeres. Que eran muy juiciosos para condenar los pecados de las mujeres,
pero eran muy laxos para señalar las faltas que ellos podían llegar a cometer. Y entonces aquí le traen a una mujer, no al varón. Porque además las mujeres en este tiempo no tenían realmente voz ni voto en las sinagogas. Entonces una mujer no podía denunciar los pecados de otros, pero un hombre sí. ¿Por qué no trajeron al hombre? Es un misterio. Pero Jesús se percató de la hipocresía de ellos. Y dijo, estos no entienden. O sea, ¿qué querían que dijera Jesús? Querían que dijera apedréenla. Y cuando él dijera apedréenla, lo iban a denunciar ante los romanos de que él mandó darle muerte a una persona, lo cual era un delito ante las autoridades romanas. Y lo iban a encarcelar. Y si él decía no la apedreen, ¿qué iban a decir los fariseos? Este hombre no se sujeta a la ley de Moisés. Es un rebelde. O sea, dijera lo que dijera, iba a quedar mal. Y Jesús entendió. Dijo, pobre mujer, qué triste que estuviera cometiendo ahí adulterio, que no sea fiel, qué triste por ella. No lo dice el texto, ¿verdad? No lo vamos a leer. Empezó a escribir en tierra. Maestro, ¿qué dices pues? Algunos piensan que lo que estuvo escribiendo fueron los demás mandamientos, ¿verdad? Sí, no adulterarás, también dice la Biblia, no robarás, honra a tu padre, amarás a Dios, no mentirás, no codiciarás. Y cuando acabó dijo, ok, el que de ustedes esté sin pecado, arroje la primera piedra. Y siguió escribiendo. Y desde los más viejos empezaron a irse uno tras otro, diciendo, yo no puedo aventar la primera piedra. Todos saben quién soy yo. Hasta los más jóvenes al final se fueron todos y lo dejaron solo con la mujer. Y Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Dijo, ya no están, Señor. Le dijo en ese momento, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni yo te condeno en ese momento, por lo que ellos te querían condenar, de una forma injusta, para quedar ellos justificados de lo que ellos hacían y no hacían. Pero vete y no peques más, le dijo. Y se fue. Qué terrible, o sea, no les importó el alma de la mujer. No les importaba si la mataban ahí, pues ya que se muera, ¿no? Pero así ellos iban a quedar justificados. Qué terrible. A veces el celo religioso puede ser tan cruel que no te importa echar a perder la vida de otra persona con tal de que tú tengas la razón. Con tal de que tú salgas aprobado en una discusión, en algo en lo cual esté en prueba o esté sujeto a escrutinio tu veracidad o tu solvencia moral. Es triste, pero hay mucha gente religiosa que no está parada por la verdad de la Escritura. No está firme por la verdad de la palabra de Dios, sino está firme y comprometida consigo misma, con sus creencias, con sus iglesias, con sus pastores, con sus líderes. Ahí están los de la luz del mundo, ya lo comenté la vez pasada. Su líder encarcelado, condenado por muchos delitos, entre los cuales había pornografía, explotación de menores, estupro, etcétera. Y los fieles todavía defendiéndolos. Con todo y que él mismo se inculpó de su propia boca. Nadie se inculpa si es inocente. Y ahí está la gente defendiéndolo. ¿Por qué? Porque no son personas fieles a Dios, son fieles a sus agrupaciones, a sus religiones, a sus preceptos, pero no a Dios. Por eso se disfraza de bondad. Satanás se disfraza como ángel de luz. Y parece que es de Dios, pero realmente no es de Dios. Otro texto más. Juan capítulo 12, versículo 1. Ya estamos por terminar. Evangelio de Juan, Lucas 12, versículo 1. Lucas 12, 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Guárdense de la levadura de los fariseos. ¿Qué es la levadura? La levadura es algo, los que hacen pan saben que la masa, para que pueda inflar el pan, el bolillo, lo que sea, le echan una pizquita de levadura, le da una olla entera, 2 kilos de masa, una pizca de levadura para todo. Entonces, con esto quiere decir, guárdense.
de la actitud que los fariseos tienen, porque es la hipocresía. Ellos quieren parecer justos delante de los hombres, pero se les olvida que Dios ve todo. Y entonces simulan, actúan, hacen su papel, pero realmente no lo están haciendo delante de Dios. Lo hacen para ser vistos por los demás. Porque además eran conocidos, eran personas que los demás los conocían. Mateo 23:13. Por eso el Señor Jesús les dijo lo siguiente: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Fíjense, qué terrible. Dice, ustedes le están cerrando el reino de los cielos a los hombres. ¿Por qué? Porque para empezar habían puesto ya normas que la Biblia no decía. Habían inventado reglas, habían inventado cosas que la ley no les pedía, pero ellos no las tocaban ni con un dedo. Y cuando alguien quería venir o quería entrar, ¿a qué se refería con que cerraban el reino? A que ponían un estándar que no era el estándar de la Biblia, sino el estándar de ellos. Y tristemente muchas personas, cuando tienen esa actitud, como que quieren poner su estándar y con su estándar de ellos empezar a medir al resto de las personas. Eso no es correcto. Cada ser humano, así como una huella de los dedos, es diferente. Dios no vino a crear robots, no vino a hacer tabiques como los de Babel, que con tabiques fundaron su edificación blasfema, sino que Dios adora con piedras que están vivas. Las piedras tienen una cualidad: las piedras no son iguales, todas son distintas. Algunas tienen picos, otras son redondas, otras son más porosas, otras son menos porosas, unas son, etcétera. Tienen diferentes. No hay dos piedras iguales en el mundo. Ninguna es idéntica a otra. Así dice la Biblia en Primera de Pedro, que nosotros somos piedras vivas que edificamos la iglesia de Dios. ¿Qué hacían ellos? Cierran el reino de los cielos, pero ni ellos entran porque no guardan lo que Dios realmente les pide, fallan en la intención, pero los que quieren entrar también se lo impiden. Entonces, ¿qué pasaba? Nadie realmente podía servir a Dios como debía ser, porque ellos ya habían trastornado las reglas que Dios había dejado. ¡Qué triste! Mateo 21, verso 32. Fíjense cómo les dijo más el Señor: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Otro argumento más por el bautismo de Juan que ellos no recibieron. Dice, ustedes no le creyeron a Juan, pero vieron cómo los publicanos y las rameras se convirtieron, dejaron sus pecados. Y ustedes, viendo que era la unción de Dios la que hacía esto, porque no era Juan era un hombre que vestía con pelo de camello. Juan era un hombre que estaba en el desierto, no tenía letras, no tenía fama, no tenía título universitario. No era reconocido por nadie. Él tenía derecho a servir en la orden sacerdotal, porque su padre Zacarías era de la tribu de Leví. Pero él desechó todo ese privilegio para irse a buscar a Dios al desierto, porque todo el sistema religioso de Israel en el tiempo de Jesucristo ya estaba corrupto, ya estaba corrompido. Él sirve en el desierto y la gente va al desierto. No había techo, no había sillas para sentarse. No había sonido para que lo escucharan. Estaban en el desierto, el rayo del sol, con la arena, con el calor, y ahí iba la gente a buscarlo, a escucharlo. Porque Juan traía la unción de Dios. No era Juan al que iban a ver, era a Dios a través de Juan. Y dice, ustedes viendo que publicanos y rameras se convirtieron, no se arrepintieron para creerle. O sea, persistieron en su forma de vida corrupta, religiosa, muy bonita, con todas las leyes guardadas. Qué triste, porque todo eso era correcto. Jesús nunca dijo que nada de lo que hacían era correcto, sino que fallaban en la intención. Y ustedes, en lugar de arrepentirse para volver a Dios, persistieron en su forma de vida. Lucas 16:15. ¿Qué más hacían los fariseos? 2 textos más. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es
abominación. Fíjense. Qué triste, porque si los fariseos corrigieran la intención de su corazón, algo que solo Dios puede hacer, ellos también lo podían hacer, serían seres de grande bendición. Pero lamentablemente establecieron su justicia antes que la de Dios. Casi ellos le querían como enseñar a Dios, ¿no? En algún sentido. Y dice, ustedes se justifican delante de los hombres. Sí, los hombres dicen, no, bravo, un fariseo, me quito el sombrero, ¿no? Delante de este hombre. Dice, pero Dios conoce sus corazones. Y qué triste, porque mucho de lo que hacen es correcto. Porque la mayoría de lo que hacen es tan correcto que Jesús les dijo, hagan todo lo que les digan, pero nunca sigan su ejemplo. Y por último, Mateo 23. Y aquí Jesús les dice ya claramente qué es lo que habían hecho mal. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, les dijo hipócritas por lo menos 3 veces, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, o sea, eran sumamente rigurosos, pero dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Era lo más importante de la ley y ellos lo pasaron por alto. Y fíjense cómo dice el Señor al final, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Todo lo que estabas haciendo estaba bien. Tu ayuno, tu diezmo, tu oración, tu estudio de la Escritura, tu alejarte del pecado, tu ser riguroso, todo eso estaba perfecto, estaba bien. Era necesario que siguieras haciendo eso, pero que tomaras en cuenta esto. Y no lo hiciste. Te quedaste con la parte que te redituaba en aplausos. Te quedaste con la parte que alimentaba tu ego. Te quedaste con la parte que te hacía sentir bien. Pero desechaste lo que solamente Dios podía ver, que era que tú fueras alguien juicioso, misericordioso, y la justicia no la tuya, no la de las leyes de la Escritura, la justicia de Dios. La justicia que va por encima o que va por delante, lleva por delante el amor antes. El considerar la vida de otra persona antes que la observancia de una ley. Fue a ser sanada otra mujer en día de reposo y la reprendieron duramente. Y Jesús les dijo, ¿quién de vosotros, si su buey o su asno cae en día de reposo, lo deja ahí? Pues no, si se les caía un asno, un buey, era como si un carro se te cayera, se te descompusiera y tenías que sacarlo rápido. Era mucho dinero. ¿Qué hacían? Lo iban a sacar aunque fuera día de reposo. Ah, pero una mujer que vino y que fue sanada, no, eso está mal porque en día de reposo fue sanada. Otra vez, 2 veces por lo menos se ve una situación similar. Y Jesús les dijo, hipócritas, ¿quién de vosotros, si su buey o su asno cae en un hoyo en día de reposo, lo deja ahí? Dice, no van y lo sacan y no solo tú, porque no puedes solo. Te traes a 4, 5, 6 o 10 para todos sacarlo. Y todos quebrantaron el día de reposo, pero ahí a nadie le importa, porque estás recuperando una inversión fuerte de dinero. Entonces, ¿qué es lo que importa? ¿El dinero? ¿O importa el alma? ¿O importa la ley de Dios? Y pues ya no podían decir nada, porque quedaba delante de todos la hipocresía y la forma en cómo juzgaban mucho para acá, pero poco para acá. Qué triste, y Jesús se los hizo ver. Jesús no aborrecía a los fariseos porque guardaban la ley. Eso Jesús mismo lo vino a enseñar. Jesús tuvo conflicto con los fariseos porque ellos habían impuesto su propia justicia. Por último, ¿qué pasó con este fariseo? ¿Cuál fue su consecuencia? Regresó a su casa igual, el que estaba orando. Señor, te doy gracias que no soy como los hombres pecadores, injustos. Seguramente vio al publicano, no era ni como este publicano, ¿verdad? Y obviamente no lo decía en voz baja, lo decía en voz alta. ¿Qué sentirá el publicano? Pues se sentirá haber sido trágame tierra, ¿no? ¿Qué hago yo aquí junto a este hombre? A lo mejor él ni lo había visto, que no creo que se haya puesto a orar junto de él. ¿Cómo regresó el fariseo? Engañado, perdido en su justicia, soberbio, no sabía ser humilde, casi creía como que le estaba prestando a Dios, por tanta justicia, por tanta rectitud, por tanta perfección, vacío, fingiendo, ¿verdad? Sin esperanza y lo más importante, sin eternidad. Sin una relación real con Dios
Porque dice la Biblia en la carta del apóstol Santiago que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Y cuántas personas a veces siendo tan religiosas, tan aparentemente justas en su actuar, en su proceder, realmente están tropezando a otras, imponen sus reglas, imponen sus criterios, son impositivas en su manera de ser, de actuar, no son bíblicas, y si con la Biblia se les señala algo, hacen alusión a que pueden o saben o tienen algo más y no permiten ser corregidos? Qué triste, porque hay mucho de bueno en esas personas que quieren servir a Dios, pero se han perdido la brújula y se van por otro camino. Debemos tener cuidado nosotros como cristianos de no establecer nuestra justicia antes que la de Dios. Tampoco significa eso que permitamos el pecado, ni un extremo ni otro, pero realmente encontrar ese justo medio es una obra que solo el Espíritu hace en el corazón del hombre, donde te guía la justicia, la misericordia, la fe, sin dejar todo lo demás. El ser recto, el ser justo, el ser disciplinado, el amar, el servir, el guardar la ley de Dios, el ser diligente, todo eso es perfecto y es correcto también. Pero no debemos pasarlo por alto. Ahora entendemos mejor por qué Jesús dijo, vamos a concluir leyendo la primera parte de la parábola que comenzamos, Lucas 18:9, y vamos a entender por qué dice el primer versículo de esta parábola: a unos que confiaban en sí mismos como justos. No necesariamente eran fariseos a los que va dirigida la parábola, de hecho es para todos. Pero además tienen otra cualidad estas personas a las que Jesús les da esta parábola: menospreciaban a los otros, ¿sí? Por eso les dice esta parábola. ¿Tú que crees que eres mejor? ¿Tú que piensas que los demás no te llegan a tu altura? Ten cuidado, porque a veces cuando tú quieres ser enaltecido, lo que ocurre es que eres humillado, sales no justificado delante de Dios porque tu proceder no fue correcto en ningún sentido. Cerremos nuestros ojos. Vamos a meditar un momento, por favor. Esta parábola nos pone un estándar importante de observar. Los fariseos eran personas muy respetadas, muy bien vistas. Eran personas que tenían una grande autoridad moral y también una grande autoridad espiritual, por lo mismo delante del pueblo de Israel. Lamentablemente, fallaron en muchos aspectos importantes de la Escritura. Hoy Dios nos llama precisamente a la humildad, a reconocer que si algo tenemos, lo tenemos por Dios. No es para ostentarlo, no es para publicarlo, no es para con ello sentirnos mejores que otros, sino que únicamente debemos glorificar a Dios y no menospreciar a otros ni confiar en nosotros mismos tampoco. Tuvieron un caminar y tuvieron una vida que se extravió en algunos aspectos. También Jesús los usó como ejemplo, un ejemplo de bien. Y dijo: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Os era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Jesús no está desechando su justicia, no está desechando su rigurosidad, no está diciendo que sea mal ser disciplinado, riguroso, que sea mal buscar la santidad, al contrario. Pero sí nos está advirtiendo de que no confiemos en eso. Que no sea eso lo que nos haga sentirnos mejores
o nos quite la humildad. He decidido seguir al Cordero de Dios por los caminos donde Él anda. Quiero pisar y sobre un monte alto levantar mi voz. Al final del camino quiero llegar. He decidido seguir al Cordero de Dios por los caminos donde Él anda. Quiero pisar y sobre un monte alto levantar mi voz. Al final del camino quiero llegar. Oh Jehová, mírame, pues yo en ti he confiado. Eres mi vida, eres mi fuerza, eres todo para mí, Jesús. He decidido seguir al Cordero de Dios por los caminos donde Él anda. Quiero pisar y sobre un monte alto levantar mi voz. Al final del camino quiero llegar. Oh Jehová, mírame, pues yo en ti he confiado. Eres mi vida, eres mi fuerza, eres todo para mí, Jesús. Oh Jehová, mírame, pues yo en ti he confiado. Eres mi vida, eres mi fuerza, eres todo para mí, Jesús. Oh Jehová, mírame, pues yo en ti he confiado. Eres mi vida, eres mi fuerza, eres todo para mí, Jesús. Eres mi vida, eres mi fuerza, eres todo para mí, Jesús. Eres todo para mí, Jesús. Eres todo para mí, Jesús. Busquemos y sigamos a Jesucristo. Sus leyes son justas y rectas. Él nos marca el camino a seguir. Él nos da la senda a la cual debemos atender. Sus palabras son lámpara y son luz, y nos alumbran en lugar oscuro siempre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos muestras y nos enseñas lo que esperas de nosotros. Qué engañoso puede ser, Señor, la religión. Qué engañoso puede ser la apariencia externa también. Qué balance necesitamos tener entre lo uno y lo otro.
Hacer esto sin dejar de hacer aquello. No echando por tierra lo que los fariseos eran, sino más bien buscando tomar lo bueno y desechar aquello que era incorrecto. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo.